Compañeros y compañeras, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de prensa en la que daremos a conocer la formación y propósitos de la Asamblea de las Culturas en la Ciudad de México. Yo no voy a hacer mayor preámbulo, sino que voy a presentar únicamente a los compañeros de la mesa. Después de esto, en que abramos una ronda de preguntas y respuestas, pues entonces sí, ya podré emitir mi particular opinión. Pero en principio lo único que quiero es pues agradecer la presencia de ustedes aquí y particularmente la presencia de los compañeros periodistas que nos hacen favor de acompañarnos. El resto de nosotros pues somos trabajadores de la cultura y por lo tanto pues tenemos un interés marcado y directo en nuestro propio quehacer, pero los compañeros periodistas pues ellos nos hacen el favor de venir aquí para cubrir la nota y de veras se los agradecemos cumplidamente. Quiero comentarles que en esta mesa estamos, los voy a presentar de izquierda a derecha, sin que este sea el orden de participación. Entonces, allá en el extremo izquierdo, la maestra Consuelo Sánchez Salas. Ella es maestra en pedagogía, es pedagoga con amplísima experiencia en esto y por lo tanto una gente que ha incursionado también en mucho en el quehacer cultural, específicamente desde su óptica, pero también en otras disciplinas como la danza y otras. Luego está el compañero Antonio Britón, un reconocido pintor que, dentro de otras cosas, para solo señalar algo, ha sido 3 veces beneficiario en los años recientes de el reconocimiento del Fondo para la Cultura y las Artes. Entonces, como ustedes saben, esto es un estímulo económico que se otorga a los creadores por méritos propios, y nuestro compañero Antonio Bretón la ha merecido, repito, 3 veces en los años recientes. Luego está aquí a mi lado el compañero Gerardo Carrillo. El maestro Carrillo, pues igualmente reconocido promotor cultural y así, dentro de otras cosas, ha sido el director de cultura de la delegación Iztapalapa y director general del Centro Cultural Oli Yolisto. O sea, en mi caso particular, pues soy Raúl Díaz. Algunos de ustedes ya me conocen, sobre todo los compañeros periodistas saben que soy un periodista cultural, especialista en artes escénicas y promotor cultural. Entonces, pues estamos aquí a sus órdenes. Esta es la gente que estamos aquí, y cedo la palabra para precisamente dar a noticia de qué es la Asamblea de las Culturas en la Ciudad de México y nuestro propósito, cómo surge, al maestro Gerardo Carrillo. Antes de hacerle una pregunta, ¿se escucha bien o consideran ustedes que pudiéramos prescindir del micrófono? Mejor con micrófono. Mejor con micrófono, perfecto. Buenos días a todos, bienvenidos a la gozadera que estamos aquí conociendo y disfrutando por su ambiente, por su propuesta. Y queremos comentarles que a raíz de esta agitación política social que estamos viviendo previo a las elecciones, y como producto de la misma, nos fuimos acercando distintos compañeros, no solamente en el caso de la cultura, sino lo vemos también en el caso de los científicos, ingenieros. Todo el mundo está
quien es activista de alguna manera, inquieto por lo que está sucediendo y en la expectativa de participar y generar un acercamiento mayor entre políticas públicas y las comunidades. En este caso es evidente que la opción de la participación ciudadana como rubro, como concepto, es algo que se reclama, se deduce necesario para poder incidir, avanzar como sociedad y lograr mejores dividendos, que bueno, como ahora es claro, la inequidad, la violencia, todo está encima de nosotros. La mala leche de muchas formas está perjudicando nuestra vida cotidiana, se ha perdido la confianza en lo general. Y bueno, a través del proceso cultural, de lo cultural, que tiene que ver con lo simbólico y que tiene que ver con lo sensible, hay una necesidad, un encuentro de muchos elementos de carácter orgánico de la identidad de nuestro país, de nuestra ciudad. Y bueno, la posibilidad de juntarnos, de reunirnos en un espacio intercultural donde vayamos de lo rupestre a lo de vanguardia, de lo íntimo a lo colectivo, pues es una, como lo digo, oportunidad para visibilizar el trabajo que estamos haciendo. Entonces, a raíz de observar esto, nos dimos a la tarea un grupo de compañeros que ya pueden acercarse a un centenar, que hemos estado colaborando en la creación de esta asamblea, y empezamos a buscar espacios y a buscar una manera para articularnos. Entonces, en este proceso incluyente hemos tenido la posibilidad de reunirnos, y lo menciono porque es importante, porque me atrae la ciudad, la Prepa Fresno, el CITUAM, el sindicato, colectivos independientes, por ejemplo el Martín Lagos, que estuvieron presentes, y ahí fuimos poco a poco de una manera colectiva construyendo la propuesta que vamos a llevar a cabo el próximo sábado. Estamos hablando de que se va a trabajar en 7 temáticas que tienen que ver desde la legislación, la infraestructura, la cultura urbana, la cultura popular, la educación artística, el neoliberalismo y cultura, los temas que están incluidos en esto, y donde hemos hecho el intento, el esfuerzo como sociedad civil que somos, de organizarnos y tener un escaparate digital, un sitio web donde estamos recibiendo a las personas que quieren incluirse en estos temas, que además de las temáticas, por supuesto, de manera horizontal, se van a trabajar aspectos de música, de teatro, de identidad, de cronistas, y vamos a hacer este trabajo durante todo el día 5 a través de mesas, de paneles, de conversatorios, depende de la magnitud que ésta sea, y repito, el asunto digital, para que podamos lograr, que creo que lo que estamos aquí en lo general, hemos estado en N encuentros y comisiones y relaciones en donde la memoria y los resultados y los resolutivos no pueden ser socializados como debería suceder. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar las nuevas tecnologías para así lograr tener en el breve tiempo que sea el trabajo de ese día una propuesta colectiva en este mapa intercultural que les comento, para presentarlo a quien sea necesario, desde los medios políticos, instituciones públicas, privadas, y ponerlo sobre la mesa como una necesidad de la sociedad, el que se recupere la atención a la cultura en todos sus niveles. Y digo se recupere porque hemos venido comentando que, además de lo evidente, recientemente en una mesa de maestros de Guerrero, comentan estos maestros de Guerrero que si los chavos que están metidos en las autodefensas o en el narco hubieran participado en el coro, o hubieran estado viendo crecer el frijolito, seguramente no hubieran caído en aquellas garras de la violencia y todo esto, ¿no? Esto es una especulación, pero es un hecho. Desaparece la educación artística casi totalmente desde el impulso neoliberal en los 90, desaparece el civismo, desaparece varios aspectos de humanidades, y miren cómo estamos socialmente, ¿no? La parte sensible, la parte simbólica de la educación se abandonó, y yo creo que tuvo que ver con todo esto que está sucediendo. Bueno, nos vamos a reunir para encontrarnos, queremos hacer organización,
Esto, por supuesto, va a ser el sector cultural que quiera acercarse, que está en este asunto, y nuestro objetivo es lograr participar en la promulgación de las políticas públicas y que no sean chisme, ni cotorreo, ni ornamento, ¿no? Porque tenemos secretarías, tenemos reglas, tenemos leyes, pero no bajan a la tierra, todavía no, tiene que seguir avanzando. Tiene que reconocerse no nada más a través del PIB, ¿no? del Producto Interno Bruto, como algo que funciona por el turismo, por los grandes movimientos económicos de OCESA y todas estas cosas, sino que el pulmón, el cuerpo de la cultura de México está en el pueblo y lo que hace toda la gente, sino que lo diga Coco, ¿no? Que logramos ahí a través de Pedro Infante y toda esa maravilla de la época del cine de oro mexicano, todo esto esté ahí a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, en las casas no hay guitarras tocando gente, sino jugando Pokémon o viendo la tele o peleándose con el viejunto. Por eso, entre otras cosas, queremos hacer la jornada, la asamblea el próximo sábado. Muy bien. Bueno, entonces ahora le pasamos el micrófono a la maestra, por favor. Bueno, pues yo creo que este espacio es una oportunidad para todos los que nos dedicamos a trabajar por la cultura. Creo que también habla de estos espacios minoritarios que muchas veces siguen ahí y no se visibilizan para quien tiene la oportunidad de dar recursos o de generar espacios de crecimiento. Entonces, a mí me invitó Gerardo a moderar la mesa sobre educación artística. Yo, haciendo un recuento, pensaba que esta labor ha sido una labor muy fuerte desde décadas, ¿no? Y siempre se abandona o se aborta porque se piensa que es algo como un maquillaje, ¿no? Que es por fuerita, que es algo que no es necesario. Y ahorita bien lo mencionaba Gerardo, la educación artística toca esta parte de la vida cotidiana, ¿no? De lo que sucede en casa, de lo que platican los padres, de lo que se vive en las calles, de lo que nos permite alegrarnos, de lo que nos permite reconfortarnos y a veces también sanar heridas. Entonces, yo creo que una política cultural debe de poner en marcha una cobertura de derechos culturales para cambiar los paradigmas del valor y la pertinencia del trabajo cultural y artístico ante la sociedad. Reconocer la dignidad de los creadores y artistas para que sean vistos como sujetos de derecho y no tratados como un paliativo, digamos, con ejes transversales, con temáticas específicas. Pues muchas veces se dice, no, pues no necesita los recursos, puede ser que lo haga de manera espontánea. Entonces, se ha visto que la educación artística en todos los niveles, desde el preescolar hasta los niveles de posgrado, pues ayuda a que los procesos sean otros. Entonces, yo sí invito a que todos nosotros veamos el espacio de la educación artística como un espacio de diálogo, de comunicación, de encuentro, y también, en muchos casos, es la economía del artista. El ser maestro es parte de la vida productiva de cualquier entidad. Entonces, yo considero que efectivamente esta red que se crea ayuda no solo a resolver el problema de los talleristas, ¿no? Porque muchas veces se dice, ay, pues vamos a hacer taller de tal y vamos a hacer... Cuando pensamos en algo como esto, con esta invitación, en donde están rockeros, donde están literatos, donde están pintores, recuperamos ese sentido original de lo que nos caracteriza y nos da rostro en el mundo como mexicanos, ¿no? El arte sí es algo que hace vibrar la piel a la gente, eso sí se inscribe, o sea, lo ves y dices, vale la pena, ¿no? Lo escuchas, también lo ves bailar. En el Tanzmensch de Alemania, que es en Düsseldorf un espacio para la danza contemporánea, lo más esperado en el festival es la danza contemporánea mexicana, del coreógrafo que sea, o sea, colas enteras. Y aquí en México los coreógrafos de danza contemporánea apenas sí pueden subsistir, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la educación artística tiene que tocar varios niveles: el nivel de sensibilización, el nivel de iniciación, el nivel de profesionalización y el nivel de creación y producción, porque efectivamente egresamos
alumnos, ¿no?, con un buen nivel en México y de repente no tienen para dónde ir. Y lo reitero, los artistas no solo son, digamos, quienes van a resolver el problema, son parte también de esta vida y de este cambio cotidiano, ¿no? Entonces, pues eso, hablar de los espacios de minoría, hablar de las redes de los festivales, hablar de reglamentar los honorarios, hablar de resolver problemas metodológicos, cómo enseñar. O sea, yo les podría decir que ahorita se viene un crecimiento muy alto en la educación para el adulto mayor. Entonces, vamos para allá todos, una generación que vamos a estar en plenitud y necesitamos efectivamente nuevos lenguajes, nuevas formas de relacionarnos con la vida. O sea, cada vez el trabajo para poder redignificar la educación artística es una tarea y una agenda pendiente. Entonces, como les decía, creo que lo más importante es la diversidad. Hay una enorme diversidad y en ese sentido, pues como nos decía Gerardo, también crear estas redes de consultoría, presentar las ofertas artísticas que hay y fortalecer un sentido de identidad que efectivamente nos permite constituirnos no solo como procesos experimentales, sino como procesos en donde ya se ha probado que la educación artística incide en los niveles cognitivos. O sea, un país como el nuestro tiene que tener todo el apoyo para la educación artística. Entonces, estos momentos en donde somos sujetos de derecho son muy importantes. O sea, nos hacen visibles, nos dan voz y en mi caso, que he trabajado mucho con danza, pues creo que el cuerpo es algo que tenemos que trabajar, porque hay un cuerpo filosófico, hay un cuerpo erótico, hay un cuerpo poético, hay un cuerpo intelectual, y ese cuerpo tiene rostro ahorita aquí con todos nosotros, con las canas, con las arrugas, con la experiencia. Entonces, para mí es muy importante, con las barbas, con también, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo tenemos que pensar en cómo lo vamos a trabajar, y pues muy agradecido con todos los compañeros. Las reuniones es un placer realmente escucharlos y ver el impacto que hay en las cárceles, el impacto que hay en las plazas públicas, el impacto que hay hasta en territorios tan íntimos como el cambio o el proceso que vive una persona en lo emocional. Entonces, pues muy agradecida de que me inviten a moderar la mesa, con muchas ganas de escuchar todas las propuestas y pues de trabajar a favor de esto. El maestro Antonio Gridón. Bueno, para precisar un poco más lo que se ha dicho, pues es decir, la comunidad cultural realmente pues ya es una comunidad madura, ¿no? Es decir, es una comunidad además que realmente no se merece presupuestos de miseria pues en el rubro cultural, o el nombramiento de funcionarios absolutamente incapaces al frente de las diversas direcciones de cultura, secretarías de cultura, ¿no? Es decir, la falta de programas generales de cultura, ni tampoco tan siquiera pues a nivel municipal o delegacional, un programa claro, ¿no? Más bien hemos sido testigos pues de, pues no sé, los 4 últimos sexenios, 4 o 5 últimos, cómo pues desde el nivel federal ha venido en picada pues toda esta, es decir, la falta de presupuesto, el tipo de políticas culturales, todo, ¿no? Entonces, y todo esto pues siempre se ha hecho pues al margen pues de lo que es la comunidad cultural, ¿no? Entonces, esta asamblea pues también es un intento pues por que esta comunidad cultural empiece a autoorganizarse, ¿no? Organizarse ya no es decir, para exigir, no para pedir, sino para exigir, ¿no? Exigir presupuestos pues adecuados pues a la actividad cultural, planes pues de política cultural adecuados al momento en que vive el país, ¿no? Que el nombramiento pues de las personas al frente de las distintas áreas de cultura realmente correspondan a un cierto perfil, que no sea nada más el compadre del gobernador o
o la hija del diputado, la esposa, en fin, ¿no? Es decir, que sí sea algo, es decir, gente realmente capacitada, ¿no? Es decir, ya hay carrera es decir, no vas a poner al frente de una central nuclear a un dentista, ¿no? Es decir, ya hay una carrera de promoción cultural en la UACM, en distintas universidades de provincia. Entonces, esa gente es la que debe de entrar, pues, a cubrir a esos puestos, y también, pues, algunos artistas, pues, que han tenido ya la experiencia, ¿no? Es decir, realmente, es decir, la comunidad cultural está súper capacitada, pues, para dirigir esas políticas culturales, y de lo que se trata aquí en esta asamblea es que de ahí, pues, empiece esta especie de organismo. Y bueno, y también lo que se quiere de la asamblea es sacar, pues, un documento que sea una serie de exigencias mínimas, ¿no?, hacia los nuevos gobiernos que va a haber este año, ¿no? Y luego también lo que sería también importante es el organizarnos, ¿no? Y pedir, ¿no? Bueno, lo que es muy importante, pues, es que precisamente la comunidad cultural, es decir, pintores y todo esto, pues vengan, ¿no?, el sábado y traigan sus ideas, sus problemas, todo, ¿no? Porque, pues, lo que vamos a hacer allí es una especie como de pequeño diagnóstico donde van a salir una serie de lineamientos, pues, para planteárselos al gobierno, para que se alivien ciertas problemas que ella ya habló y que habló aquí el maestro, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues se acaba de incorporar a nosotros y es muy bienvenido. Y con él cerramos esta parte. El maestro José Luis Cruz. Él, como ustedes saben, es un reconocido director teatral y aparte de eso es el creador y director del Festival Internacional Olincan, que seguramente ustedes estuvieron en más de uno de sus eventos. Bien, sin más preámbulo, igual, el maestro José Luis Cruz. Bueno, buenos días. Yo celebro la iniciativa que venimos trabajando desde hace unos meses de organizar una asamblea alrededor de un puñado de gente que ha venido trabajando a lo largo de muchos años en la gestión cultural, en la creación, en la promoción, ¿sí?, no solamente de grandes eventos, grandes festivales nacionales, sino internacionales. A mí me importa y me interesa mucho, por eso estoy aquí, que finalmente hemos encontrado un foro de discusión, de intercambios, pero no es una discusión gratuita, académica solamente, sino es una discusión con actores que han tenido una experiencia vastísima, ¿sí? Podría mencionar a varios de los compañeros, hay muchos que no están aquí, que son parte de esto y son simpatizantes también de esta idea. ¿De qué se trata? Bueno, los gobiernos, a través de la historia, que no la voy a contar aquí, por supuesto, pero a través de la historia, desde la creación de un proyecto nacionalista de Vasconcelos con la Revolución Mexicana, se forma el concepto de lo que podría o debería ser las actividades culturales hacia la gente, hacia el pueblo, digamos, ¿no? ¿Sí? Y ese es el punto de contacto, es el punto de partida en donde inicia el desarrollo del Estado como benefactor, el Estado, como decía Octavio Paz, el logro filantrópico, ¿no? Pero a través de los años hay rupturas, hay conflictos, hay disonancias y este Estado se pervierte y la revolución se transforma y se degenera
hasta terminar en este caos inaudito en el que estamos viviendo en este momento, en donde los partidos se mezclan, las ideologías se funden y donde no hay un proyecto desde los gobiernos que han existido, no hay un proyecto claro respecto a la cultura. ¿Sí? La cultura, en todo caso, el proyecto cultural del Estado ha servido a sí mismo. Es decir, hay una burocracia cultural de profesionales, entre comillas, que se sirven de los recursos del Estado y se proyectan hacia sí mismo. No hay una relación con la sociedad. La sociedad ha quedado excluida. En todo caso, hay un servilismo hacia el propio Estado y han creado dentro de la comunidad artística una especie como de estamento que sirve a los intereses y la reproducción de ese órgano, digamos, ese aparato que se ha construido a través de siempre con fines políticos, porque dicen, a veces los artistas no tienen una posición política. Sí tienen una posición política, aunque no crean que la tengan. Por ejemplo, en el caso de la creación del Conaculta. La creación del Conaculta viene por un descontento de un fraude electoral que se dio en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, y hay un tipo que es Salinas de Gortari, que le ha hecho demasiado daño al país, que tiene un guiño a la clase intelectual, a los académicos y todo esto, y les da recursos, crea Conaculta. Entonces Conaculta es un engendro, porque ya existía desde el Estado mexicano, existía Bellas Artes y el INA, ¿no? Y el Instituto Nacional Indigenista de aquella época. Entonces es creado el Conaculta para repartir fondos, becas, dádivas a los creadores y que permanezcan en silencio. Es como el arte actual, el arte contemporáneo actual, se desideologizó en los Estados Unidos, ¿sí? Adorno habla mucho de esto, y se volvió un arte conceptual desprovisto de cualquier compromiso, ¿sí? En contra de la Escuela Mexicana de Pintura, en contra de muchas posiciones, ¿sí? Europeas, de la literatura, etcétera, y ahora la perspectiva no tiene fondo, porque Fujiyama dio el banderazo del fin de la historia, ¿no? Y ahora nos volvemos al inicio, ¿sí? Y resulta que sí hay historia, y sí hay historias que contar y recontar, ¿no? Entonces, a través de esta organización, pretendemos tener una perspectiva específica de reflexión para ver e influir en qué está haciendo el Estado respecto a un proyecto de cultura, ¿sí? En el caso específico de la Ciudad de México, el engendro que se creó de Secretaría de Cultura no es más que la reiteración del nombre, porque finalmente es el mismo Socicultur, no tuvo transformación. Hemos discutido internamente mucho esto. Socicultur se reedita en la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura no tiene relación con la sociedad. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal o de la Ciudad de México no tiene consecuencias ni siquiera con las delegaciones, no hay relación. Están interrumpidas las relaciones porque por allá hacen lo que pueden o lo que quieren, o no hacen nada. Los presupuestos son difusos, no son claros, ¿sí? Y no hay una actividad o actividades que correspondan a las necesidades que está teniendo o demandando la sociedad. Bueno, entonces, a partir de esto, específicamente yo creo que hay que alimentar y hay que apoyar a los colectivos culturales, a los grupos independientes que han generado, a pesar de la precariedad y a pesar de la marginalidad, han creado un proyecto, ¿sí? Que tiene consecuencias en su comunidad, en su entorno. Hay que empezar al revés, de la periferia al centro, porque lo otro no funciona. Hay un aparato burocrático que es la Secretaría de Cultura que no tiene nada que ver con la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve? Hay que plantearse qué vamos a hacer ello, ¿sí? No es nada más, bueno, vamos a hacer una serie de acciones como gobierno, etcétera. No.
Hay que ver cuál es la herramienta, la estructura, por qué esa y no otra, por qué no descentralizar la ciudad, por qué no volver a cada una de las regiones, los barrios, las calles, ¿sí?, de afuera hacia adentro, de la periferia al centro, ¿sí?, una perspectiva inmensa de grupos independientes, de salas de teatro, han proliferado, de danza, como decía aquí la maestra, ¿sí?, de pequeños cines. Estamos invadidos por la basura de Hollywood, por la basura de la radio y la televisión, que nos pasa músicas chatarra, de consumo inmediato, ¿no?, como el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay propuestas, muchas, diversas, riquísimas, de escuchar la buena música, de entender las otras miradas, la poesía, el teatro, la danza, la ópera, ¿no? Es decir, nosotros estamos siempre importando las óperas. ¿Por qué no crear óperas mexicanas? Hay suficiente talento, hay músicos. Hay óperas mexicanas. Sin duda. Yo las conozco. Sí, sí. También he hecho un poco, he montado. Bueno, pero me refiero a que no son apoyadas, ¿no? Son, el repertorio de la ópera es el mismo casi siempre, ¿sí? Por ahí anda una ópera sobre Moctezuma de Vivaldi que se han querido montar, la montó aquí el compañero con su apoyo y no tuvo mayor trascendencia, más porque no hubo apoyo, ¿sí? Bueno, entonces a lo que me refiero es que sí hay un enorme talento, que sí hay organizadores, que sí hay promotores, hay espacios independientes como este, por ejemplo, ¿sí?, que deberían de tener un apoyo cuando menos de facilitación de los permisos, de la venta de insumos para que se regenere, autogenere, ¿sí? Y no tratarlos como si fueran criminales vendedores de droga que así pasan y quieren el moche los funcionarios delegacionales, ¿no? Es decir, hay que limpiar de todo eso. Es un universo que tendría que ver muchísimo con lo que han dicho de la autogestión. Esa palabra es una palabra importantísima para no depender, para no ser las, digamos, las correas de transmisión del gobierno en turno. Es decir, hay una intencionalidad y hay diferencias ideológicas fundamentales y las vemos y las apreciamos de cada proyecto de gobierno. Pero cuando entran al gobierno necesitan dar resultados, necesitan dar soluciones y no depender. Nosotros no podemos depender de ninguno, ¿sí? Debemos de ser autónomos. Esa es la reflexión más profunda, porque hay espacios que ya existen sin apoyos de este gobierno y del dinero del gobierno, para no ser específicamente una correa de transmisión de todo esto. Entonces, yo celebro la formación de este grupo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿sí?, con una gama de posiciones. Hay discusión ideológica al interior. Yo creo que es fundamental la libertad de expresión en todos los órdenes y en todos los términos, porque el Estado en este momento es un Estado protofascista, ¿sí?, criminal, asesino, ¿sí?, y ya viene de muchos años atrás, y están tratando con la guerra sucia de manipular, como si fuéramos niños o estúpidos, de manipular nuestra orientación al voto, ¿sí? Creo que debemos seguir siendo críticos y retomar algunas luchas que son históricas y darles en el mundo contemporáneo una nueva visión y también una visión de emprendimiento. Eso es muy importante. Gracias. Muy bien. Bueno, pues un par de reflexiones finales de mi parte y pasamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas con los compañeros periodistas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Lo primero es que soy un convencido absoluto de que la cultura es realmente el vehículo transformador de una sociedad, consecuentemente también de un individuo. Es a través, más que de la economía, la cultura la que es el factor transformador. ¿Por qué incluso más que la economía? Porque
siendo la economía cuestión fundamental, se necesita tener una cultura económica capaz de hacer las cosas que la economía hace. O sea, hay una cultura económica marxista, por ejemplo, una cultura económica keynesiana, para no irnos más lejos, pero en última instancia es la cultura el vehículo transformador. Soy convencido de eso y consecuentemente creo que la cultura es el factor determinante en la vida social. 2, que la cultura no la hace un creador aislado. La cultura es producto social. Independientemente de que una gente a nivel individual esté trabajando sola en su estudio, en el caso de nuestro amigo pintor, por ejemplo, que esté pintando solo, lo que está pintando es producto de la sociedad que lo rodea, tan simple el hecho de que necesita un pincel, ¿no? Y este pincel obviamente no lo hizo él. Entonces, lo que sea es un producto social. El escritor, pues también no va a escribir sobre algo que no existe, aunque esté trabajando solo, es un producto social. Y así nos podemos ir en todo. Ya no hablemos de las manifestaciones colectivas, que justamente son eso, ¿no? Y consecuentemente nos están hablando del trabajo social. Entonces, sobre estas dos premisas, también soy un ferviente creyente del apotegma martiano, de que un pueblo culto es un pueblo libre, y de que solo siendo culto se es un hombre libre. En consecuencia, si nosotros queremos tener un pueblo libre, y desde luego todos los que estamos aquí y el resto de los compañeros que no están, pero que forman parte de esta asamblea, queremos que México sea un pueblo libre, y consecuentemente por eso trabajamos para que la cultura pues sea patrimonio absolutamente de todos. Y por último, creo que los que tuvimos el acceso, ¿no?, a la cultura y logramos tener un estatus determinado, tampoco fue obra ni del Espíritu Santo ni de lo que somos muy buenos, sino que somos un producto social y consecuentemente gorda obligación tenemos de devolverle a la sociedad eso que nos dio. Esto es también un propósito de esta asamblea. Entonces yo creo que con esto y lo que dijeron los compañeros está ya claro de qué somos, qué queremos y lo que estamos en proceso de construcción, y en esto vamos a necesitar el concurso de todos, es el cómo hacerlo. Bien, muchísimas gracias, compañeros, abrimos esto. Raúl. Sí, compañero Alejandro Damori, ¿cómo se llama? ¿Tu medio es qué? Escénate, sí. Mira, a mí me llama la atención y estoy completamente de acuerdo con todos los de la mesa de que no hay una política o políticas culturales, que la burocracia es increíble porque no lo entiendo cómo en el INBA el 80% del presupuesto son para gastos administrativos, porque puede incluir el sueldo de los músicos, por ejemplo, de la Sinfónica, ¿no? Pero me llama la atención lo que dijo nuestro director de teatro, mencionó los grupos independientes. A mí me llama la atención de que se dicen grupos independientes y todos quieren vivir del presupuesto, sea a nivel de delegación, sea a nivel de la ciudad, sea a nivel federal, etc. Sin embargo, tú y yo conocemos muchos grupos de teatro independientes, pintores independientes, etc. Yo creo que también otra cosa que deberían ustedes analizar sinceramente son las becas. Es una mafia ahí, que hay unos que se pasan de una beca a otra beca y han vivido todo el tiempo de becas, como Tomás Uruzástegui, por ponerles nombres, ¿no?, que lleva años viviendo de una beca a otra beca, ¿no? Entonces,
yo sí me llama la atención en estos 30 años que llevo en el periodismo, de por qué todos quieren vivir del presupuesto de alguien, siendo que hay muchísimos que son independientes, pero de veras. O sea, la independencia yo creo que también debería ser económica, y se puede hacer, ¿no? Y hay muchos, ahorita en teatro, por ejemplo, ¿no?, que han abierto politos, etcétera, unos han quebrado, obviamente, ¿no?, pero se están autogenerando empleos sin tener que depender del gobierno. Y ahí sí son independientes y crean sus propias políticas, su propia forma de pensar, porque tampoco puedes ser dependiente del gobierno y decir lo que quieras, sea contra el partido que sea o el gobierno que sea, ¿no? Entonces, yo no sé, mi pregunta sería para ustedes, ¿por qué la mayor parte de los artistas, llámese en lo que se llame, quieren vivir del presupuesto y no se dedican un poco más a autogenerar empleos? Esa sería mi pregunta. Bueno, mira, muy rápido. Cuando digo grupos independientes, hay unos independientes, hay codependientes, ¿sí?, y hay interdependientes, ¿no? Y algunos son absolutamente dependientes. Pero el problema es, yo mencioné las políticas públicas desde que se inició, después de la revolución hasta el momento. Y sí hay perversiones, estoy de acuerdo contigo, eso no lo hemos analizado mucho, la perversión de las becas. En mi caso yo nunca he recibido una beca, nunca, personalmente nunca, ¿no?, como creador. Pero yo creo que cuando hay un cúmulo de fondos públicos, son fondos públicos de todos, ¿no?, que maneja el Estado, no el gobierno, el Estado. Apelo a una experiencia que ha sido muy fructífera, por ejemplo, el modelo de estructuración de cultura de Francia, por ejemplo, ¿no? El Estado francés, a través de Malraux, diseña una serie de políticas públicas y delega a creadores espacios públicos, como teatros, que son, digamos, los teatros nacionales, los teatros regionales, y hay un boom de crecimiento inmediatamente en el teatro francés, por ejemplo, en aquellas experiencias de los años 50 de Jean Vilar, de los grandes, ¿no?, ¿sí?, de Antoine, de los grandes creadores de teatro, ¿sí? El Estado tiene obligación de retribuir a su ámbito cultural y artístico. No es una dádiva, ¿no? Por eso yo decía que los espacios independientes merecen una atención específica para mejorar sus condiciones de servicio a la comunidad. Es decir, una coinversión, por ejemplo, este espacio, bueno, ¿de qué adolece este espacio? Habría que hacer el análisis, ¿no? ¿Cómo está pagando la renta? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué presionarlos? Porque, en todo caso, en el último de los casos habría que tener una política de facilitar las condiciones, bajarle los impuestos. Hay muchas formas, ¿no? No solamente dar recursos o mantener. Justamente lo que no queremos es que se mantenga esa actitud paternalista, ¿sí?, de antaño. Tiene que cambiar. ¿Para qué? Como tú dices, es absurda la relación económica del INBA, 80-20, es decir, el costo-beneficio a la sociedad es nulo, ¿no? Es decir, ¿para qué existe el INBA o para qué existe la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México? ¿Sí? Si no tiene una función social para lo que, o dejó de tenerla para lo que fue creado. Entonces, sí tiene una responsabilidad el Estado, como Estado, con políticas de Estado. Por ejemplo, hay una televisión en este momento en la Ciudad de México que no tiene ningún sentido porque nadie la ve, ¿sí? Es el crimen perfecto. Radio UNAM hasta hace poco nadie la escuchaba, ¿no? Porque se quedó atrasada en el tiempo y el espacio, en la época de los grandes creadores de la Radio UNAM, ¿sí? En fin, la misma universidad, muchas veces no hemos tocado la universidad, es muy importante,
La universidad, difusión cultural de la universidad tiene más presupuesto o tiene el mismo presupuesto que la Secretaría de Cultura Nacional, ¿sí? Y es nacional, o la Compañía Nacional de Teatro no aborda ni siquiera la calle en la que está inscrita. Tiene 40 lugares, un espacio de 40 lugares. Es decir, hay una perversión y hay una actitud endogámica entre los que hacen la alta cultura, ¿sí? Hay vicios enormes, hay que romper todo eso, ¿sí? Y no se puede reeditar los mismos funcionarios de siempre para que sigan manejando este botín, lo ven como un botín, porque siempre están los mismos, ¿sí? Hace 30 años yo los conozco, los conocemos, nadie nos leemos las cartas entre gitanos, ¿no? Nos conocemos y son los mismos, ¿sí? Sin mencionar ahorita los nombres, por supuesto, pero son los mismos. Bueno, nada más quería decir que, es decir, alrededor del 95% de la producción cultural en México no pasa por ninguna oficina de ningún estado, es decir, ni del INBA ni del CONACULTA. Es decir, el 95% de la producción cultural se hace de manera totalmente independiente al Estado. Así el 95%, ¿sí? Solamente el 5% de la creación, pues sí tiene apoyos, tiene becas, pero nada más es el 5%. El 95%, si realmente, es decir, le puedes decir que es Ocesa o puedes decir que es aquí La Gozadera, pero se hace de manera independiente a los presupuestos del Estado. Y ahora, lo que sí es cierto también es que, por ejemplo, la producción de los artistas que vienen aquí a La Gozadera hay pintores que están ahorita ahí, pues, todo el mundo aquí en el centro, hay muchos estudios, pero esa producción no pasa del estudio. Es decir, se pintan cuadros, a veces se montan obras de teatro a donde se ponen un día, van 20 gentes y bye. Todo el esfuerzo de, a lo mejor de meses, ¿no? Ahí se fue, ¿no? En una tarde y ya. Es decir, ahí es donde, es decir, esta asamblea sirve un poco, pues, para precisamente, decir, exigirle al Estado, por ejemplo, poner en circulación todo esto que se produce, ¿no? Es decir, realmente decir, ¿por qué aquí, por ejemplo, por qué no diariamente se presentan espectáculos teatrales financiados pues por el Estado con todas las pequeñas compañías de teatro que hay aquí alrededor, ¿no? Es decir, yo no digo que les paguen 50,000 pesos por presentación, pero hombre, pues 2,000 pesos, órale, ahí están, para que, y tú lo que tienes es todo un público cautivo aquí en la, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir que al Estado realmente sí hay que exigirle, es decir, no nos podemos organizar y empezar a hacer circuitos y todo eso, con la organización que surja en esta asamblea, ¿no? Pero al Estado tiene un presupuesto y tiene un deber, ¿no? Es decir, sobre todo está ya ahora dentro de la Constitución, tanto del Distrito Federal como de la Ciudad de México como de la República, están asentados los derechos culturales, es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a una iniciación de ¿cómo se llama?, de educación artística, tienen derecho pues a ver obras de teatro, exposiciones de pintura, tienen derecho pues a ver exposiciones de arte contemporáneo, exposiciones de arte medieval, lo que sea, es decir, toda esa variedad de propuestas culturales, todo eso tiene derecho, la señora que vende chicles aquí en la esquina, hasta pues la señora de allá del Pedregal que lleva a sus hijos en una camioneta, ¿no? Es decir, pero todos tienen derecho pues a conocer todas esas propuestas que estamos haciendo pues todos los creadores que hay en la ciudad, ¿no? De hecho, es decir, la sociedad pues parte de la cultura y vive para la cultura. Lo único que queda de una sociedad en cualquier momento de la historia es la cultura, ¿no? Es decir, toda esa parte es decir, la economía, todo eso realmente es para producir cultura, ¿no? Es decir, ahorita aunque esté todo desordenado, pero sí, el país está generando es decir, toda la cultura de la violencia, la cultura del narco, se está generando, ¿no? Es decir, pero pues, esa es una cultura que
pues realmente no queremos, ¿no? Y en cuanto a las becas, pues sí, es decir, se debe sobre todo de articular el sistema de becas para que realmente sirva a toda es decir, que no se quede ahí en el estudio la obra o que mi proyecto sea como muy personal, sino que se articule de alguna manera para que pues la gente, es decir, si tienes una beca, pues te vas a poner a hacer arte público, te vas a poner a presentarte a cada rato en la calle, ¿no? Porque es decir, si el Estado te va a estar financiando, pues que sea directamente hacia las personas y no estar financiando indirectamente al sistema de galerías por medio de las becas, ¿no? Bueno, también yo creo que esta reflexión tiene que ver con la importancia que tiene la asamblea este fin de semana. De principio hay un rezago muy grande que se acentúa mucho con esta política neoliberal, ¿no? De la creación, pues, de becas, ¿no? Del FONCA específicamente, porque no solo es la bolsa económica, es también el estatus social, o sea, el reconocimiento que hay, ¿no? Yo tengo 18 años haciendo un festival con más de 900 bailarines en escena, 48 a 70 compañías, y el Estado lo que le importa no es tanto ni el eje temático, ni el trabajo que hacemos. Lo que les interesa es el costo-beneficio que tienen en sus instituciones. O sea, no es dinero solamente lo que está en juego, sino también la credibilidad de una política cultural. Entonces, yo creo que es muy importante lo que acaban de mencionar los dos compañeros que estuvieron antes que yo, hablando de por qué no debemos de ser tratados como... O sea, es el ejemplo que les ponía con el cardiólogo. O sea, si tú te enfermas del corazón y te va a operar un cardiólogo, a él no le dan una beca o una subvención por operarte. O sea, él tiene una remuneración digna de su salario. O sea, yo soy pedagoga y soy educadora del movimiento y tengo un reconocimiento, o sea, puedo cobrar por lo que hago. O sea, no tengo por qué recibir una dádiva del gobierno. Es hablar de derecho, es lo que yo decía hace rato, que somos sujetos que podemos, como ciudadanos, pedir la transparencia y los mecanismos muy claros para lo que se recibe. Yo creo que efectivamente un joven sí requiere de una beca, porque efectivamente va a iniciarse en un campo de trabajo, pero creadores con la tradición y con, digamos, lo voy a decir, ¿no? Me apena decirlo por los compañeros, pero que viven de las becas, también me parece que le están, pues, quitando la oportunidad a mucha gente joven. O sea, en mi caso el festival es una plataforma para grupos emergentes y yo en algunos veo muchísima calidad, pero por falta de recursos, por falta de apoyos, muchas veces no pasan, digamos, al otro lado, ¿no? Y es muy triste porque al final es algo que sí tenemos que pensar, ¿no? Yo tenía anotado algo que lo quería hablar el día de la mesa cuando hablemos un poco de cómo se encuadran los saberes, el conocimiento, los intereses, el perfil en las escuelas, pero creo que ahorita, por lo que comenta, es importante mencionarlo. Las becas, apoyos, estímulos, subvenciones cooptan también la libertad creativa. O sea, yo creo que ahí también, como artistas, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no digo que se quiten, ¿no? Pero ¿a quién están dirigidas y por cuánto tiempo? O sea, el Sistema Nacional de Creadores, o sea, en el caso de los bailarines, a mí me parece terrible que gente con una tradición, con un saber especializado, tenga que acceder a una beca para poder seguir viviendo y generando proyectos. Cuando ya son gentes, lo que yo decía, son especialistas, que uno podría, como decía el compañero, generar espacios autogestivos y de reflexión, ¿no? Yo creo que sí es un tema importante y que sí lo que apunta es el asunto neoliberal de la competencia y de pasar por encima del otro. Entonces, finalmente, esta asamblea, al pedir que se sumen, que lleguen otros actores, que vean qué está sucediendo, cómo generan sus recursos, qué producen, cómo salen, cómo exportan, yo creo que eso abre también la posibilidad de pensar en un modelo
de lo que pues finalmente queremos que sea más democrático, o sea, que llegue a todos, ¿no? O sea, que no sean los mismos, ¿no? Ni de derecha ni de izquierda, perdón que lo diga, yo creo que tiene que cambiar desde la base, o sea, los niños tienen derechos culturales. Desde el 81 se firmaron muchas cosas que aquí en México no se cumplen en cuestiones de educación artística. Breve, porque ya nos estamos colando, ya tiempo. Breve. El maestro Elena de la Fuente, acercándonos a este tema, comentaba que cuando era joven era un buen tenor y que Azcárraga, el padre, le decía: ¿por qué no dejas esa música misteriosa y te vienes para acá y dejas lo que estás haciendo, ¿no? Y cuando comentaba eso el maestro de la Fuente, también alrededor alguien decía, pero también se le hacía misterioso el jazz y el canto cardenche y todo este rollo, ¿no? Por otro lado, un funcionario muy conocido, que Florentino Castro, estando reunidos con Marta Alicia Martínez Medrano del teatro, etcétera, en un trabajo campesino, en un asunto importante, etcétera, etcétera, llegó por atrás, y estábamos en un momento tenso de la obra, un prohombre de la música contemporánea en México que nadie conoce, que es Manuel Enríquez, ¿no? Y este funcionario suspendió totalmente lo que estaba sucediendo para ir a atenderlo, ¿no? Otros funcionarios dicen que no se puede acercar al artista porque el artista está en una cápsula de cristal, ¿no? Eso tiene que ver con las políticas públicas, con las políticas en general. ¿Qué tan misteriosa podría ser la música importante que recoge la identidad de nuestra ciudad, por lo menos como la de Rodrigo González, y que cuando ha aparecido en Televisa, ¿no? Pues simplemente no existe, ¿no? Todo este asunto de los negocios, cualquier cosa de la vida, todo se vuelve espectáculo. Acabamos de ver el show del debate y todo se vuelve espectáculo, la muerte es un espectáculo, todo es así. Está versus la calidad humana, la realidad humana, que es la creatividad, que es la relación, el crecimiento, el producto que hace cualquier sociedad humana. Entonces, además de las becas y de todos estos problemas que hay, tenemos este importante enemigo que es el mundo de los negocios, que ya no es ni capitalismo, ni no sé qué, ni no sé cuánto, pero ahí tienen al gabinete de Trump compuesto por puros empresarios, depredadores, ¿no? Y lo mismo aquí, lo mismo allá. Entonces, bueno, sí hay una tensión ahí social que tiene que ver con la lucha de clases y tiene que ver con la lucha que hacen los artistas. Si uno se va, y tiene que ver sobre todo con las políticas públicas, si uno va a Brasil y se sube en el elevador, oye música brasileña. Aquí, quién sabe qué, ¿no? Pero es una música que tiene que ver con otra cosa. Uno se para en Cuba, en cualquier esquina, y todos tocan, cantan y bailan. Aquí no se pueden hacer esas cosas. Tiene que ver con esta lucha, que es una lucha del pueblo contra el mundo de los negocios, no es lo más complicado. Compañeros, perdón, miren, dos cosas. Uno, tenemos problemas de tiempo ya. Dos, esta es una rueda de prensa, consecuentemente no es una asamblea nuestra, así que si hay alguna otra participación o pregunta de los compañeros periodistas, pues adelante. Si no la hay, entonces pues agradecemos su presencia y damos por terminada ya esta conferencia. Sí, nada más, entonces, ¿sí? ¿Va a ser la asamblea aquí mismo? No, ¿dónde va a ser? la asamblea va a ser en el auditorio principal del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, que queda en Insurgentes Centro, número 98, prácticamente esquina de Antonio Caso. Ahí estaremos a partir de las 10 de la mañana del sábado y hasta el domingo. Vamos a trabajar todo este par de días, y yo aprovecho, repito, si no hay otra pregunta, nada más para pedirles a nuestros compañeros de la prensa que sean tan gentiles de invitar a medio mundo. Estamos conscientes de que, si bien este es un grupo importante de creadores y promotores culturales, no somos todos. Es difícil que lleguen todos,
pero si llegan muchos más de lo que somos, pues esto nos va a ayudar a toda la comunidad cultural y artística y consecuentemente a toda la sociedad de la Ciudad de México. Así que por favor esta invitación lo más que se pueda. Si no hay otra pregunta, camaradas. ¿Me puede recordar Por las supuesto. 7 temáticas que van a ser Claro. que aborden en la... Por supuesto. ¿Cuál es tu medio, camarada? La jornada. Ah, perfecto, gracias. Es legislación, están ahí, es legislación, en la primera, infraestructura, cultura comunitaria, cultura popular, educación artística, cultura versus neoliberalismo y comunicación popular y redes, nuevas tecnologías. Y en el interior de esto pues está incluyendo, como ya se menciona, problemas relativos a grupos artísticos en su relación con el gobierno, asuntos relacionados con otras acciones que se unen a la acción de la cultura, que es, por ejemplo, la ciencia, la divulgación de la ciencia, y vamos ahí en un universo que tiene que ver con todo eso. Pero esas son las 7 temáticas que van a ver. Gracias. Sí, se les va a dar por mail, no se les está dando el comité ahorita el boletín de prensa. Sí. Y se va a enviar por mail a nosotros. Muy bien. Compañeros, si no hay otra pregunta de parte de los compañeros periodistas, pues no nos resta sino agradecer mucho tanto la presencia de ellos en primer lugar, como la de cada uno de ustedes por habernos acompañado a esta, en la práctica, primera actividad pública de la Asamblea de las Culturas en la Ciudad de México. Nos vemos el próximo sábado y a trabajar mucho, que tenemos muchas cosas que hacer. Gracias.